¿Quién está creciendo en tu vida? Así se llama el título del mensaje de hoy. ¿Quién está creciendo en tu vida? Me imagino que ya estarán las mentes pensando un poquito de qué va esto. Bueno, pues enseguida lo vamos a saber. Es muy importante, ¿no? ¿Quién está creciendo en tu vida? ¿Quién está creciendo en tu vida? Ahora la pregunta sería, ¿es Jesús o eres tú? ¿Está creciendo Jesús en tu vida? ¿O eres tú el que está creciendo en cosas que no son tan importantes? ¿O simplemente estás alimentando tu ego, tu vida, tus comodidades, las cosas que a ti te satisfacen? Y no estás llevando tu vida, tu conocimiento, a donde Dios quiere que lo lleve. Vamos a entrar en la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Vamos a leer ahí. Y dice la Escritura, Juan 3, 22, dice, después de esto, cosas que ocurrieron, todos conocemos el capítulo 3, o por lo menos los que leemos la Biblia sabemos que en el capítulo 3 habla Jesús con Nicodemo y otras cosas interesantes. Pero dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí dice que bautizaba, pero después si seguimos leyendo vemos que él no bautizaba, porque quien bautizaban eran los discípulos de Jesús. Lo aclara un poquito más adelante. Pero bueno, yo digo para que sepáis que en el contexto que estamos hablando. Juan bautizaba también, Juan el Bautista, bautizaba también en Enón junto a Salín, es alrededor del río Jordán, cerca de Judea. Hay esos sitios, yo he estado 2 veces en Israel, como sabéis, y allí bauticé a mi hija, que está por ahí, hace aproximadamente unos casi 20 años ya, puede ser, sí. Tendría 15, más o menos, tiene 35, o sea que hace 20 años la bauticé allí, en ese lugar. Te alquilan batas y te baja al río por unas rampitas que hay. Allí la bauticé a Ruth y bauticé a alguna persona más porque me lo pidieron que querían bautizarse, que venían de otras iglesias. Y después estuvimos hace 4 años de nuevo, mi esposa y yo, porque el primer viaje lo hicimos con Josué y con Ruth. Y vimos pues todos aquellos lugares que son interesantes. Pero bueno, hablando de eso, Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas. Hay lugares donde hay más agua, más reposa el agua más. En los ríos, todos lo sabéis, hay sitios donde tienen más profundidad para volcar a una persona y poder cubrirla bien de agua, que es lo que significa bautismo e inmersión. Y una vez que la inmersión quiere decir que cubres de agua, que simboliza que has muerto al pecado y te levantas ya. Todos conocéis, los que ya conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, y por ahí, dice, y había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Acordarse, estamos hablando de una parte en la que Juan todavía estaba libre, se movía con libertad, podía bautizar, estaba predicando el Evangelio con autoridad, con poder, estaba preparando el camino del Señor. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Juan fue el que vio aquella paloma que bajó, la paloma del Espíritu Santo, y se posó sobre Jesús, y Dios le había dicho a él desde niño. Todos sabéis que Dios a Juan el Bautista lo cogió antes de que naciese. Antes de que naciese, dice la Biblia, los que conocemos la palabra de Dios, dice que antes de la fundación del mundo nos escogió Dios. Por lo tanto, también, amén. Antes de que la madre, porque la madre era estéril, Elizabeth, todos lo sabéis, y Zacarías, que era el esposo, y bueno, pues ahí fue donde Dios le dio ya con la vejez, que ya no tenían ni la costumbre de las mujeres, le dio a Juan el Bautista, que fue primo, porque eran primas de Jesús. Bueno, y él fue llamado con un plan, un propósito tremendo, este hombre, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley, el último, y este hombre preparó el camino del Señor, una vida de propósito, una vida apartada, una vida en el desierto, por lo que me enseñan las Escrituras, comiendo miel silvestre o sea que había sido una persona que había tenido un testimonio toda su vida caminando en el propósito de Dios, toda su vida, desde su niñez, Juan el Bautista. Y luego, todos sabéis, lo decapitaron. Bien. Bueno, pues dice que aún no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión, escuchen bien esto interesante a partir del versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan el Bautista habían visto que Juan el Bautista había sido el instrumento que Dios había usado para que Jesús, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el río Jordán fuese bautizado. Eran discípulos de Juan, iban a su lado, estaban aprendiendo del Maestro, y él fue el instrumento que Dios usó para bautizar a Jesús, para que él empezara su ministerio ya de una forma más fuerte. Hasta ahí era conocido, pero todavía no se había manifestado a Israel de la forma que él iba a hacer. Por lo tanto, aquí ocurre algo. Los discípulos, aunque están enseñados por Juan el Bautista y desde el principio él les dejó claro cuál era su misión, pero aún así nuestra humanidad, hermanos, nos traiciona. Aún así, hermanos, dejándole claro a sus discípulos quién era él, para qué venía, en qué lugares vivía, cómo vivía de una manera sencilla. Dice que lleva un cinto de, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, una sandalia. Un hombre muy buscando a Dios nada más toda su vida. Y esto lo pudieron ver sus discípulos, pero en el versículo 20 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan. Los discípulos vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, versículo 26, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Fíjense que dice de quien tú diste testimonio. O sea, los mismos discípulos le estaban respondiendo a Juan sobre algo que él ahora le repite, él mismo se lo repite. De quien tú diste testimonio. Tú diste testimonio. Y dice el versículo 26, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y esto les provocó un poquito de celos. Entonces vienen a él. Él le había enseñado que él venía a preparar el camino. Solamente era su misión, no era otra. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que yo tengo, en otras palabras, lo tengo porque Dios me lo dio, y me lo dio con un fin, un propósito, y yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Vamos a seguir leyendo, lo vamos a leer nosotros mismos, lo vamos a ver. Vosotros mismos, le dice el versículo 28, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Juan el Bautista dejó desde el principio claro quién era y qué misión tenía. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Como, perdonadme el ejemplo, pero cuando ya entra el presidente de la nación a una ciudad, va la Guardia Civil y los coches delante para abrirle paso. Los coches, para que sepan que viene el presidente. Para que cuando el presidente pase, todo el mundo aplauda. En el mundo funcionan así las cosas, pero no así con el Señor. Amén. Ahora dice, para dejar claro, vosotros mismos me sois testigos, versículo 28, de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, todos sabemos los que conocemos al Señor, que somos la esposa, somos los creyentes, la esposa de Cristo. Dice que un día van a haber unas bodas en el cielo, Cristo con su iglesia, con la esposa. La esposa somos los creyentes. Ahora dice Juan, para entenderlo mejor, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo, en este caso él se considera amigo, hermano, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado, siempre al lado, lo que diga el Señor, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Dice, así pues, ese mi gozo está cumplido. Qué bueno, hermanos. Qué bueno es saber que se está cumpliendo en tu vida y en mi vida el plan y el propósito de Dios. Qué bueno que es.
Qué bueno que es que estemos conscientes responsablemente de que el plan y el propósito al cual tú y yo hemos sido llamados se cumpla. Y gozarse de que se está cumpliendo, de que tú y yo estamos dando testimonio de quién es Jesús de verdad, aprovechando todas las oportunidades con la sabiduría de Dios para poder llegar a donde no hemos podido llegar a lo mejor torpemente en otros momentos y aprendiendo siempre del Maestro que nos enseña cuando estamos en la intimidad con Él para recibir el consejo oportuno, la sabiduría de Dios para poder llegar y alcanzar a aquellos que tú todavía te das cuenta que no han entendido cosas tan importantes como las que tú y yo, por la misericordia de Dios, hemos entendido, hermanos. Por la pura misericordia de Dios. Su gracia, hermanos. Así que aquí viene el versículo que tú estabas esperando y que está clarísimo lo que dice. Y me encanta la palabra es necesario. ¿Dónde está ya? ¿Lo tenemos ya? Escucha bien, hermano, este versículo dice es necesario. Es necesario. No es algo que tú puedes pasar de esta parte de lo que continúa diciendo el versículo. Ninguno de nosotros, hermano, en nuestra vida de creyentes, podemos prescindir de entender que lo que dice aquí es clave. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca. Juan sabía que su tiempo se había cumplido, que el trabajo que tenía determinado para él era ese, y que ahora él tenía que desaparecer y que Cristo fuese cubriendo y que a él no se le viera ya. Y esto es lo que el Señor Jesús está mostrando a su pueblo, a su iglesia, a ti, a mí, cada día, hermanos. Si somos buenos oidores, es necesario que Él crezca y que tú y yo menguemos, hermanos. Es necesario. Eso es un proceso de muerte, un proceso de abnegación. Es un proceso, un trato de Dios con nuestras vidas, que si no lo entendemos vamos a dilatarlo mucho y vamos a perjudicarnos y vamos a alargar el proceso. Porque tenemos que ser procesados, todos y cada uno de nosotros, hermanos, para que en ningún momento el enemigo pueda hacer algo como lo que intentó hacer con Juan el Bautista a través de los que más cercanos les puedas tener. Siempre el enemigo es muy astuto y va a poner alrededor nuestra personas que puedan tener cierta influencia, cierta relación, cierta amistad, cierta confianza, para que nos digan cosas que nos... El enemigo, digo, el enemigo. El enemigo ya sabemos quién es. El enemigo de nuestra alma es Satanás, pero también nuestra propia carne, nuestro ego, ojo. Por lo tanto, aquí el enemigo intentó de seducir de alguna manera y que aceptara como que él también tenía parte de la gloria que había ocurrido, de lo que estaba ocurriendo, de que Jesús estaba bautizando ya y que la gente ya no iba a Juan el Bautista, sino que se iba a Jesús. Y eso era un dilema, si tú no tienes claro quién eres y para qué has sido llamado. ¿Me están entendiendo? Muy importante que entienda esto, hermano querido. Te lo dice uno que está siendo procesado con 42 años en el Evangelio. Pero si tú no tienes claro de que es necesario que Él crezca y que tú mengues, será un problema. Y no lo pasarás bien. Y habrán cosas que tú creas que es cosas del hombre, como le pasó. A lo mejor tuvo que vivir esta experiencia Juan el Bautista, porque estaba siendo provocado a que él cogiera alguna rasquica de gloria. Pero él glorificó al que tiene que ser glorificado, porque Dios no comparte su gloria con nadie, es suya solamente, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Suya es la gloria, la honra y la alabanza, hermano. Cuando algún hombre intenta tomar algo de lo que no es suyo, lo va a pasar mal. No es la voluntad de Dios, hermano. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora, hermanos, necesitamos que la palabra que escuchamos, y el domingo pasado Dios trajo un mensaje tremendo a través de su siervo, de Josué, el anterior, también el anterior, todos los siervos están trayendo palabras buenísimas que nos están retando, hermanos, a que dejemos a un lado el conocimiento, a un lado lo que entendemos,
y lo bajemos al corazón, al lugar del trato de Dios y de la obediencia, a que se haga realidad en nuestras vidas. Que la palabra realmente que escuchamos, ¿cómo la escuchamos? Ahora voy a hablar de un par de versículos de Proverbios que habla cómo debemos de escuchar. Porque escuchamos, pero oímos pesadamente muchas veces. Y terminamos la reunión y seguimos con nuestras mismas formas y no hay proceso, no hay crecimiento. Y es necesario que Él crezca. Y no existe el estancado. Tú no te puedes quedar estancado. No puedes toda la vida ir ya ciertos años, cierto tiempo en el Señor y seguir en el mismo nivel. Estás con el catón todavía, no has pasado al primero ni al segundo. Seguimos con el catón porque las cosas que necesitan ser transformadas, cambiadas, no están siendo transformadas y cambiadas porque la palabra no tiene fuerza en tu vida. Se queda en el conocimiento, en la mente. Alguien atienda a estas personas que están entrando. Y entonces, hermanos, esto va a traer ajustes, transformación en tu vida. Va la palabra a operar la transformación y el cambio en tu corazón que necesita, que Dios quiere para que tú crezcas. ¿Me están entendiendo, hermanos? La palabra, cuando la escuchamos, tiene un proceso. Y dice la Escritura en Isaías que no vuelve a él de vacío. Y eso es una realidad, no vuelve vacío. Lo que pasa es que puede quedarse, la palabra puede ser juicio o puede ser una palabra que te procese y te cambie. O la puedes tener almacenada ahí como información. Y tiene que pasar tiempo para que Dios en su misericordia te renueve, te la vuelva a decir. Por eso Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas hasta que yo vea que esto está dando su fruto, está cambiando. En Proverbios, dice la Escritura en el capítulo 8, en el Proverbios 8, me ha gustado mucho estos versículos, versículos 34 y 35. Escucha bien, hermanos, porque tiene esencia, hay algo aquí muy interesante, hermanos. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Bienaventurado el hombre que me escucha. Escuchen bien, hermano, esto, por favor. Escuchar es mucho más que oír. Es mucho más. Escuchar es una atención clara a lo que estás oyendo para ponerlo en práctica. Oímos muchas cosas, pero ¿se quedan aquí o se van? Porque no oímos atentamente. Y Dios nos está hablando en muchas ocasiones ya, hermanos, con mensajes tremendos, repito, que se han predicado aquí, que se predican y que podéis escuchar. Entonces aquí Dios en su sabiduría dice, bienaventurado el hombre y la mujer que escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea, le da una importancia a lo que Dios le esté hablando a su corazón de una manera de estar bien atento. Y aguarda, porque sabe que eso se va a cumplir. Él va a ver los cambios, los ajustes en su vida. No es solamente lo escucha, sino que aguarda hasta que eso se haga una realidad en su vida. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. O sea, en la atención que tú le prestas a Dios y a su palabra, tú estás diciendo lo que es importante realmente para ti, Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando tú le escuchas atentamente que Él te está hablando al corazón, tu respuesta a la atención que tú le prestas dice tu respuesta, tu forma de recibir
esas palabras que Dios te está hablando dicen lo importante que es Dios para tu vida. Velando a las puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Hallará la vida, el conocimiento de Dios, y la salvación será afirmada en tu corazón de una manera mucho más eficaz. No habrán esas dudas que muchas veces pasan, que divagan en tu mente y en tu corazón por causa de no haber escuchado atentamente. No oír, sino escuchar. Cuando escuchamos, hermanos, en ese nivel, las cosas cambian, las cosas toman otro camino, las cosas son fuertes. Vemos cambios, vemos ajustes. Y está claro, hermanos, que todos, ¿quién no va a querer ser bendecido? Quiere que su hogar le funcione, que su familia, su matrimonio, sus hijos. Todos queremos que nos vaya bien. La economía, el trabajo, la relación con amigos, con la gente, que nos vaya bien. Todos queremos eso. ¿Quién no va a quererlo, hermano? El ministerio, si Dios te ha llamado a servirle. Todos queremos que nos vaya bien, pero es muy importante esto, hermanos. La atención que tú prestes va a determinar, hermanos, lo que vas a alcanzar, hermanos. Hay un premio, hermanos, y Dios va a dar ese premio de bendición, de plus, de conocimiento, de firmeza en la fe. Porque, repito, escuchar es mucho más que oír, y aguardar es esperar y permanecer en su voluntad hasta que el plan de Dios y el propósito de Dios se cumpla en mi vida, sobre todo que Dios sea glorificado, hermanos, sobre todo. En tu vida tú tienes que entender que Él tiene que ser glorificado, que es lo que hizo Juan el Bautista delante de todos sus discípulos y diciendo: el amigo se goza con el esposo. Y se goza porque ha visto cumplido lo que Dios le puso en su corazón de lo que haría con él. En Segunda de Crónicas tenemos que preguntarnos quién está creciendo, hermanos. Tú y yo sabemos cómo estamos, cómo está nuestra vida. Podemos evaluarnos. Tú y yo nos podemos evaluar. No hace falta que nos lo diga otro. Nos podemos mirar a nuestras vidas y saber si estamos creciendo. ¿Está creciendo Cristo en nuestra vida o estamos nosotros creciendo? ¿Quién está creciendo? En 2 de Corintios, capítulo 13, 5, el apóstol Pablo, que no se anda por las ramas, todos conocemos sus cartas, en el capítulo 13, 5, Segunda 13:5, dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Interesante. ¿Hasta qué nivel lo lleva de examinarte? Porque Él no quiere que seas un oidor, sino uno que escucha atentamente y que lo lleva al corazón, lo baja de la mente, de la información, al corazón, para que eso trascienda en su vida. Una fe genuina. Y aquí Él no quiere que nadie se lleve a engaño. Dice: examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Y es necesario, hermanos, que yo haga un propio análisis. ¿Realmente yo conozco a Jesús? Él es el Señor. Primero, si lo conozco, ¿estoy seguro? ¿Es el Señor de mi vida? Porque Él es el Señor. Ahora, puede ser el Señor, pero no el de tu vida, porque tu vida sigue gobernándola tú. Y esa pregunta es necesario hacérsela también, porque ahí sabrás si estás creciendo Él, o estás estancado, o quien crece eres tú. Es necesario.
Muy necesario, hermano. Ahora dice, probaos a vosotros mismos. Pruébate, examínate, mírate a ti mismo, hermano. O no os conocéis, porque religión ya tiene mucha gente. Y no se trata de ser un religioso, sino se trata de tener una experiencia personal con el autor de la vida, con Jesucristo el Señor. Y darte cuenta que tú no tienes ningún mérito en esa salvación. Como te creas que tú tienes algún mérito, ya estás fallando. Algo no está bien en tu fe, porque es todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Que no es por nuestras obras, sino que es por la pura gracia que somos salvos y que podemos caminar e irnos un día al cielo por el sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si no entiendes bien eso, hermano querido, no te quedes así. Si te estás examinando y tú percibes en ti mismo que eso no está claro, con la palabra de Dios, yo o otros pastores y hermanos con experiencia podemos ayudarte. Pero no te quedes. No te quedes. ¿Sabes qué hacía yo? Te voy a decir algunas cosillas que yo hacía cuando me convertí. Habían algunas cosas que no entendía, pero por vergüenza, o incluso habría otra palabra, no sé si la voy a decir, por vergüenza o por, ¿cómo llamaría yo? Porque no creyesen que no había entendido otros y quedarme en evidencia, ciertas cosas me las callaba y esperaba, yo decía, algún día se hablará de esto y yo estaré atento. Por no ser humilde, para acercarme a alguien que me pudiera explicar aquello que yo no entendía y hubiese sido aclarado con la Escritura, la palabra de Dios, que está todo clarísimo. Gracias a Dios, su palabra está todo lo que necesitamos saber. Pero por vergüenza o por orgullo, porque eso es orgullo, escondido, hermanos. Sí, vamos a llamarlo a la verdad, era orgullo. Y el orgullo no permite que a veces nos ocurra como aquel que yo prediqué el jueves en el Samaritano, que fue humilde desde el principio. Recordáis a Felipe y al etíope, ¿verdad? Felipe iba por el camino, que Dios le habló a Felipe, le dijo, vete de Jerusalén a Gaza, que va uno en un carro que va adorando a Dios. ¿Os acordáis? Y en los Hechos de los Apóstoles, ahí, en esa historia, hay un momento que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carro porque va leyendo. Y entonces se acercó Felipe y dice, ¿pero entiendes lo que lees? Había hecho 4.114 kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios. El eunuco, 4.114 kilómetros, lo miré el otro día en el GPS. Y venía desde Jerusalén, lo que os decía antes, la religión geográfica, pero estos habían oído de que el Dios era el Dios de Israel y venían desde Etiopía. La reina de Candace le daba tesoros para ofrendarlos al Dios de Israel. Y hacía todos los años un desplazamiento en carro, que yo no sé cuánto tardaría en llegar ese hombre allí, para traer aquello allí. E iba leyendo un libro del profeta Isaías, o sea que leía a los profetas, y en él decía, como oveja fue llevado al matadero, hablando de Jesús. El profeta Isaías habla de una historia de 750 años antes de que ocurriera. Dios se lo dio al profeta Isaías de que Jesús vería como un cordero, sería entregado en el matadero, y que harían el escarnio que hicieron con él y todo esto. Ahora este hombre iba leyéndolo, pero no entendía. Muchas veces hay cosas que necesitamos que nos ayuden, porque nuestro corazón puede ser sensible a Dios y estemos dando palos de ciego porque no somos humildes para reconocer que necesitamos que nos digan, nos aclaren algunas cosas que Dios quiere que tú y yo sepamos para afirmar nuestra fe, hermano. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto nos ha costado a algunos muchos años. Yo hace 42 que conozco al Señor, hermano. Algunas de las cosas que os estoy hablando las he aprendido en los últimos años. Otras hace 20, otras hace 30, otras hace 40. ¿Entiendes lo que lees? Y el otro dijo, ¿cómo entenderé? Le dijo el eunuco, si no hubiere quien me lo explicare. Fue humilde, reconoció que él no podía, no tenía la capacidad de aprender. Y entonces le dijo que subiera al carro y todos sabemos lo que ocurrió. Dice que empezó a descubrirle la Escritura y lo llevó a Jesús.
que había sido crucificado, muerto y sepultado, y que había resucitado el tercer día, y que Él era Dios hecho encarnado, todo lo que sabemos los cristianos que ocurrió. Y dice que iban caminando, esto lo prediqué el jueves pasado, y vio un lugar donde había aguas, un estanque por allí, y dijo, ahí hay agua. Como ya le había predicado hasta el bautismo, le dijo el otro, dice, ¿hay algo que impida que yo pueda ser bautizado? Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron del carro, le bautizó. El eunuco siguió su camino y a Felipe se lo llevó el Espíritu Santo de nuevo a Jerusalén, hermano. Hizo un viaje que ni en jet, hermano. Lo colocó el Señor en el Espíritu otra vez en su lugar. Qué bueno. Cuando hacemos las cosas que Dios nos enseña en su palabra, podemos ser sorprendidos por cosas como las que Felipe vivió y tú y yo podemos vivir si nos dejamos, estamos atentos a su voz. Pero mira, hermano, dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo no quiere dejar esta parte a menos que estéis reprobados porque él también quiere que sepas que puedes ser aprobado o reprobado. Examínate. Examínate. Es necesario que Él crezca, hermanos. Él crezca. Y tú y yo menguemos, hermano. Si esto lo tienes claro, verás la gloria de Dios, hermanos. Hay muchas grosuras, hermanos, que nos impiden que se vea Jesús en nuestras vidas. Hay muchas grosuras. Y la abstención no nos agrada. A la carne no le gusta abstenerse de cosas. Yo estoy haciendo un poco de ejercicio en el sentido de alimentarme menos últimamente. He perdido esta semana solo, en una semana, 2 kilos y pico, pero he tenido que cortar la alimentación a la mitad. Lo mismo, pero al 50%. 2,5 kilos, una semana. Seguro que va a ir a menos, porque claro, pero tendré que ajustarme más. Porque me siento molesto, para la columna y para todas estas cosas no es lo mejor. La abstención no le agrada nada a nadie. Pero es necesario que Él crezca, hermanos. Es necesario que Él crezca y que tú y yo menguemos. Es necesario. Y tenemos que dejar a Dios obrar. Y nosotros tenemos que anhelarlo, hermanos, que Dios crezca, que Jesús crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. La gracia de Dios, hermanos, obra el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas cuando hemos entendido bien. Por eso es muy importante que entendamos bien que es por su pura gracia que nosotros somos salvos, no por nuestros méritos ni porque tú hagas algo que pueda estar bien. Eso es fruto de que Dios, si Dios está en tu vida y lo entiende, entonces puede ser que haya, como hablábamos el otro día también de algo que compartió el jueves, nuestro hermano que compartió un mensaje muy bonito el jueves referente al fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas a partir de que entendemos la gracia de Dios. Amén. La gracia produce. El jueves fue un mensaje que trajo Juanfri, muy bonito, muy bueno. En 30 minutos nos dejó aquí a todos, 30 minutos, hermano. Precioso. No te pierdas los jueves porque hay palabra de Dios los jueves también, a las 8. Y dice la Escritura, hermanos, que vemos como el poder de Dios opera, el poder de la gracia de Dios opera, de tal manera que nos compromete con Dios. La gracia de Dios, cuando es bien entendida, nos compromete. No podemos, si realmente tú has entendido la gracia, tienes que dejar que Él crezca y que tú mengues. Y te lleva a comprometerte con Dios, porque te das cuenta que es su pura gracia que ha puesto sus ojos sobre ti. Y entonces te compromete, te seduce y tienes que rendir lo que hay en ti que quiera negarse a hacer su voluntad y a que Él sea glorificado. Es la gracia de Dios la que la hace, no se esfuerza a que eso sea una realidad en nuestras vidas, a su voluntad, a su voluntad. Ahora la pregunta sería, ¿qué está produciendo la gracia de Dios en mí si realmente la he entendido? ¿Qué está produciendo? ¿Qué está produciendo? Analízate, examínate, evalúate a ti mismo. ¿Qué está produciendo? ¿Más tiempo para mí? ¿Más tiempo de ocio?
¿Cuánto busco a Dios? ¿Qué conozco de su palabra? ¿Profundizo en su palabra? ¿Qué está produciendo? Porque religiosos hay muchos. Ya te he dicho que hay 5.000 millones de personas que adoran de lo que quieran. Uno al sol, otro a la luna. Religiosos hay muchos. ¿Qué está produciendo? Si tú has entendido realmente quién es Jesús, ¿qué está produciendo en ti la gracia de Dios? La obra que Cristo hizo para lo que Él vino. Él vino a redimir a un pueblo agradecido, que entendiera que por su gracia somos salvos, hermanos. Ahora dice, ¿estamos menguando? Juan el Bautista sí estaba menguando, hermano. En 2 Corintios 3, versículo 18, nos pone un ejemplo interesante, hermanos. 2 de Corintios 3, voy a acelerar un poquito porque veo que me estoy metiendo ya. En 2 de Corintios 3, 18, dice, ¿qué ejemplo pone? Mirad, hermano. Por tanto, nosotros todos mirando, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta. Dios quiere que con la naturalidad, como tú eres, sin esconder nada, hermano. Lo que te sobra y los pelitos que están así para afuera, como eres, transparente, hermanos. 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú miras la palabra de Dios y miras a Jesús en tu casa, en tu intimidad, no digo mirar una imagen, hablo de mirar a Jesús. Cerrar tus ojos sin mirar a ningún lado y ver a Jesús. Eso es mirar a Jesús. Cuando tú miras a Jesús con tus ojos cerrados y levantas tus manos, ¿qué estás viendo, hermanos? Mirando. Ahora dice que ocurre algo a partir de ahí, hermanos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Cuando nosotros miramos con ese interés, con esa dedicación, con ese corazón dispuesto a que Él nos hable, porque estamos decididos a obedecerle. Entonces, lo que ocurre, hermanos, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Jesús quiere que tú te parezcas a Él. No te mires más al espejo y quieras parecerte a ti. No le dediques tiempo al espejo, tanto tiempo al espejo, para mirarte tú. Cuando mires al espejo, mira a ver si por algún lado empiezas a ver a Jesús. ¿A quién ves cuando te miras al espejo, hermano? ¿Puedes percibir con los ojos cerrados, mirando al espejo, que Jesús está creciendo en tu vida? Es muy importante, hermanos. Porque el reto que tenemos como creyentes es parecernos a Jesús. Ese es el reto. Hemos sido llamados a eso. Y dice que somos transformados. Si miramos a Jesús, vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, hermanos. Sin esconder nada, sinceridad y humildad. Dios no ignora quién tú eres, cuáles son tus carencias, tus faltas, tus carnalidades, tu humanidad. Pero si somos sinceros y humildes, Él nos dirá cómo ir trabajando en cada área de nuestra vida, hermanos. Él nos lo dirá. Él nos irá haciendo ver, mira, tranquilo, esto es una carrera de fondo, tienes que ir despojando, como dice en Hebreos 12, de todo peso que te asedia y correr la carrera con paciencia, dice en Hebreos 12, 1 y 2. ¿Puedes ponerlo? Hebreos 12, 1 y 2, para que los que no lo conocen, que lo lean. Es una carrera de fondo, hermanos. Y en esa carrera de fondo dice aquí, por tanto nosotros todos mirando a cara de... No, este no. Por tanto nosotros también tenemos alrededor una grande nube de testigos. La gente nos está observando con lupa cómo andamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo funcionamos. Si nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. La gente nos está observando, hermanos. Y solamente va
va a tener en las vidas impacto de tu vida lo que Él haya crecido en ti. Puede pasar, puede pasar. Lo que Él haya tenido en ti, solamente eso. Lo que Él esté produciendo, la transformación que Él esté haciendo, eso es lo que Él va a hacer, lo que va a hacer que tu vida sea una vida que a otros le pueda interesar algo. Solamente, hermanos. Si tienes realmente una respuesta que le puedas dar, una respuesta de Dios en las necesidades y en los momentos que Dios te esté ministrando a ti, hermanos. Y es muy interesante porque ahí, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es una carrera de fondo, de paciencia. Esa carrera es una carrera que tú, conforme vas corriendo, te vas dando cuenta que ya el petate no lo puedes llevar y te tienes que cogerlo justito, echártelo al bolso y soltar el petate. Y así ciertas cosas que han ido en tu vida añadiéndose y que no te dejan ir ligero, suelto, pero que tú entiendes que por la gracia de Dios y por el amor que ha tenido Dios hacia tu vida, tú no quieres quedarte estancado y quieres seguir siendo el mismo, sino que tú quieres ser ese instrumento que Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en ti y que hasta ahora no ha podido realizar. Y quiere que tú y yo estemos en esa disposición para hacerlo, hermanos. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora el versículo 2, muy importante, el 12:2, ¿lo podemos poner? El 12:2, versículo 2, ahí. Puestos los ojos en Jesús. No los pongas en mí, hermano, aunque puedas ver algunas cosas buenas en mí, yo te puedo fallar, yo soy humano, soy cristiano, pero soy humano. Pero Él quiere que tengas puestos los ojos en Jesús. Si los tienes en Jesús, ya me va a ver de otra manera, ya no me va a juzgar con tanta exactitud, va a apuntarle. Es que no se ha afeitado hoy, ¿entiendes? Ya no me va a ver con tanta exactitud y va a ver más la necesidad que tienes tú. Porque cuando tienes puestos los ojos en Jesús, es Jesús y tú. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Puestos los ojos en Jesús. Si tú pones los ojos en Jesús, va a haber pocas más cosas, porque no te vas a entretener, porque los ojos puestos en Jesús, hermano, es la cosa más maravillosa que podemos hacer. Amén. Nos lleva a enamorarnos más de Jesús. Amén. A enamorarnos del Señor. Aleluya. Continuando, hermanos, vamos ya a dar el empujoncito final. Dejamos Corintios a un lado y nos vamos a ir a Santiago capítulo 1, que necesitamos escuchar esta parte, hermanos, que es lo que Dios está queriendo que tú y yo entendamos. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos hace un reto. Santiago, que fue un hombre hermano de Jesús, lo sabemos, ¿no? Jesús tuvo varios hermanos, aunque la religión dice que no, pero la palabra de Dios sí. Y uno de ellos se llama Santiago, Jacobo. Amén. Ahora, Santiago, que dice que tenía las rodillas como los camellos, dice la Escritura, porque oraba y buscaba al Señor de una manera tremenda, dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, que es lo que yo decía antes, escuchar no es lo mismo que oír, hermanos. Por eso no hay cambios, porque oímos, pero no escuchamos. Y aquí dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú cuando termine este culto después, tú puedes decir, ahora mismo estás aquí y Dios está procesándote, te está hablando, a todos, a mí, a vosotros, a todos. Pero si eso no baja de aquí al corazón y a la voluntad para que tu vida dé pasos de compromiso con Dios, para que Él crezca y tú desaparezcas, se te quedará como una información más.
y no habrá. Por eso Él nos enseña en su palabra. Pero vosotros, dice, no os engañéis. A vosotros dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, versículo 23, de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, volvemos otra vez al espejo, su rostro natural. Vamos al cuarto aseo, miramos el rostro, el espejo. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era, hermanos. Se nos olvida rápido. Mas el que mira atentamente, hermanos, volvemos aquí otra vez, en la perfecta ley, la de la libertad de Cristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dios está buscando hacedores, que Él crezca realmente en nuestras vidas. Escuchen bien la palabra, me gusta esta palabra que dice, aquí este ladito pequeño, este, puede ser tú ese. Tú puedes ser ese. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Eres tú este? ¿Eres tú? Se puede cambiar la por A, esta. Y Dios será bienaventurado en lo que hace, hermanos. Recuerda, hermanos, estoy terminando, es necesario que Él crezca. ¿Quién está creciendo? Recuerda el mensaje. ¿Quién está creciendo en tu vida? Medítalo. Medita lo que Dios ha estado ministrando a través de esta trompeta vieja. Lo que Dios te está hablando. Porque necesitamos que Él crezca y que nosotros menguemos. Y si todavía no está firme el Señor, como hemos leído en Corintios el apóstol Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Si no estamos en la fe, estás a tiempo, estás aquí, estás vivo. Tiene oportunidad todavía. Cristo tiene un lugar precioso preparado para aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan de Jesús. Tremendo. Deja tu Biblia, vamos a orar. Terminamos ya. El anhelo de nuestro corazón, hermanos, tiene que ser que Él sea glorificado en nuestras vidas. Si tú eres oramos al Señor, estamos terminando. Aleluya. Padre nuestro, eterno y soberano Dios, te doy gracias por tu palabra, por lo que tú has permitido que podamos ministrar en este día. Tú hablaste a mi corazón, me despertaste el martes con este pensamiento y entendí que es lo que necesitamos todo y cada uno de nosotros, que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Ayúdanos a entenderlo por tu Espíritu, por favor, Señor, para que baje de la mente al corazón, Señor, y lo podamos poner en práctica y vivir lo que tú nos estás hablando, Dios. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias porque los que nos han visitado hoy por primera vez. Gracias por Alfonso y por Trini, que son, como tú sabes, amigos míos que están en mi corazón. Y ha sido un privilegio tenerlos aquí con nosotros en este día. Y a todos los que nos han visitado y a todos los hermanos de la iglesia. Muchas gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, de cómo tú quieres que entendamos con claridad tu voluntad. Y en esa confianza, Señor, es que queremos caminar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.